restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, mis hermanos. ¿Se oye bien, verdad? ¿Ya? Qué bueno. Bueno, como siempre, agradeciendo al Señor, al Dios Todopoderoso, su Santo Espíritu, por permitirme servirle de esta manera. Agradecido también a nuestro pastor, porque permite que yo pueda colaborar, haciéndolo también de esta forma. Y bueno, aquí estamos de nuevo. La voz la tengo un poquito como cansadita, porque ayer me tocó dar una conferencia sin micrófono. Y digo, bueno, no importa, Señor, pues tú es el que dispones todo, ¿verdad? Ok, estamos en el mes de diciembre, la iglesia del Señor, bendecida por Jesús, el regalo del cielo. Amén. Y es verdad, diciembre es el mes de los regalos. Para uno es una alegría, para otro como una preocupación de saber, tengo que dar ese pocote de regalos, ¿verdad? Pero lo hemos aceptado así. Y yo pienso que cuando el Señor puso el lema en el pastor es precisamente para recordarnos. Hoy va a ser una mañana de recuerdo, ya van a ver. Y es curioso, ¿sabes? Que leí que en el Reino Unido hicieron un trabajo que dice que, oye, que hay gente, ¿verdad?, que no se siente bien en diciembre por lo de los regalos. Porque ellos dicen que la gente que cumple en diciembre, así como la hermana More, ¿verdad?, que cumple año hoy, y quiero felicitarla desde aquí. Si hay otro igual, ¿verdad? Mi hijo mayor ayer cumplió año también, y tengo mi hermano que es mayor, inmediato que yo, también cumplió ayer también. Y lo digo porque dice que la gente que cumple en diciembre le dan más regalo por diciembre que por cumpleaños, ¿verdad? Ellos dicen, los que cumplen fuera de diciembre reciben sus regalos de cumpleaños, y en diciembre reciben regalos de cumpleaños. En cambio, los que cumplen en diciembre, bueno, a veces hago yo así, le digo a mi hijo, bueno, te doy nada el de diciembre junto con el de cumpleaños. Pero de todas maneras, si es un mes de regalo, y ya van a ver que queremos que todo este mes sea así de regalo. Voy a pedir que busquemos en la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por poner este mensaje para nosotros en este día. Estoy en tus manos y estamos dispuestos, Señor, con nuestros corazones a escucharte. Amén. Ok, ya hemos oído los cantos, ¿verdad?, de los muchachos. Gracias por ponerme ese himno que a mí me gustaba muchísimo, que Dios nos envió. Y
es parte. Ojalá que pudiéramos cantar al final las otras estrofas. Que lo vamos a ver al final. Voy a hablar un poquito de eso. Y fíjense que cuando uno dice en este mes de regalo, uno cuando recibe un regalo, además de recibir el regalo, ¿verdad que uno también piensa en quién lo regaló? Y por eso cuando uno ve en estos matrimonios que comienzan, o este día que tuvimos el baby shower de Marian y Alvarito, uno siempre dice, oye, voy a revisar los regalos, y alguien a veces pone la tarjeta de quien lo envió para tener ese agradecimiento. Pero es importantísimo en este caso que uno revise, oye, es verdad, ya lo hemos dicho en los cantos, ustedes lo saben, el Señor ha sido uno de los regalos más preciosos, y ya vamos a ver por qué. Y uno comienza, o a veces no piensa, en quién envió el regalo. Vamos a poner el versículo 4. Y en este caso, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, uno es verdad que puede desde el punto de vista humano analizar y decir, en el cronos del hombre, en el tiempo nuestro, ¿será que estaban dadas las circunstancias tanto sociales, culturales, religiosas de la época? Y es verdad, uno lo puede revisar y hay infinita literatura de eso. Pero nosotros también nos manejamos con lo que llamamos el crono o el tiempo de Dios. Y Dios, como sabemos en su perfección, Él sabe el momento oportuno para las cosas. Nosotros no. Miren, nosotros a veces el tiempo se nos enreda, el tiempo se nos complica. Miren, el tiempo se nos vuelve un 8. Y eso nos hace equivocar. Voy a arrancar con un cuentico que me pasó ayer para animarlo, que no fue bueno, pero se me dañó la batería y tuve que ir a comprar la batería. Y le digo al Señor, oye, yo soy como cliente suyo, sí, yo lo conozco a su señora, todo. Y le digo, bueno, me dice, le voy a dar 2 opciones de regalo, hablando de regalo. Y me dice, le puedo regalar un par de bornes de batería o le puedo regalar 1 litro de un aditivo para que sea fuerte el carro, le limpian los inyectores y todas esas cosas. Y yo no lo pensé. Y dije, deme el de los inyectores. Pues, ¿qué voy a hacer yo con esos bornes? ¿Verdad? Y fui y cambié mi batería. Y lo que estoy poniendo la batería, ¿qué creen ustedes que pasó? Se me rompió un borne. Y dije, Señor, pero si tú me lo estabas regalando. Pero uno por el apuro. Eso lo vamos a ver, miren, uno a veces por el apuro. Dice Dios, los pone un regalo. Y bueno, ahí tuve que ir a comprar mi borne. Yo, al mismo Señor que me lo quería regalar. ¿Verdad? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, el que da el regalo es el Dios del universo. Es nuestro Dios que no tiene incomparable. Él es el que da el regalo, para que vayamos viendo. Oye, ¿qué clase de regalo podrá dar una persona de esa magnitud? Y la otra cosa importante es que cuando dice allí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, este fue un regalo que se generó allá en el cielo, ¿cierto? No fue pensado por nosotros. Oye, vamos a pedirle aquí en la tierra un concilio de iglesia o de hermanos que nos envíen al Señor. No, ellos se reunieron allí y decidieron, ¿verdad?, que iban a visitarnos de esa manera, a darnos un regalo de los 3. Que yo les digo una cosa, yo no me meto a descifrar la
Trinidad, ese misterio, no. He visto predicadores que han intentado, mire, eso, mire, yo ni digo, pues, porque eso no era. Y dije también que no iba a decir cosas malitas hoy. Tengo una tarea por el pastor, de verdad, en el grupo de ancianos, de manejar los frutos. Pues voy a echar ese cuento. Y a mí me tocó la bondad. Tocó la bondad y dije yo, bueno, esta predicación tiene que llevar eso. Parece que a mí mismo me gustó lo que el Señor me puso esta semana. A mí también. Y dije yo, oye, esto fue concebido en el cielo. Un regalo del cielo donde uno de ellos iba a venir. Es la preexistencia para nosotros, que después lo hemos visto como el lema que dice en el versículo del lema, que fue que se encarnó. De las clases que están viendo ahorita en la ITM, que yo sé que es así de cristología, donde esa encarnación del Dios para poder venir en esa forma de regalo. No fue un pedido nuestro, fue Dios mismo que escogió el tiempo oportuno para darnos el regalo. Y así es Él, es su naturaleza. Él sabe cuándo nos va a poner a nosotros nuestro regalito. Ya le eché el cuento de los bonos, me lo puso allí. Y yo lo tenía a la mano, pero a veces uno por andar con la varilla, con la cosa, ¿verdad? Y entonces Él sabe. Y así como hay regalos grandes como este que vamos a ver esta mañana, también hay esos regalitos y los dos proceden de Él. Él es el que nos dice el cuándo, el cómo nosotros necesitamos los regalos. La vigilia fue un regalo, no hay duda de eso, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo los frutos de eso. Vamos a seguir viendo los frutos de eso. De tal forma de que nosotros tenemos que saber que Él lo envió en ese tiempo. Él es así. Entonces una de las cosas, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros recordemos es que Él sabe todas las circunstancias de cuándo mandar algo. Nosotros a veces nos desesperamos. En una oración pedimos, Señor, quiero que sea esto así, asado, en este tiempo, en este momento. Y el Señor le dice a uno, aguarda, yo soy el que soy, ¿verdad? Amén. Y Él es el que decide en el tiempo que lo va a dar, en la circunstancia, en la magnitud. Y Él, cuando estimó que de verdad nosotros necesitábamos un regalo como ese, lo envió, ¿verdad? Y uno dice, cónchale, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque uno dice, si uno se pone a pensar, como a veces, ¿verdad? A todos nos han dado regalos que a veces nosotros decimos, oye, esto parece inmerecido. Por eso es que cuando el pastor me preguntó, ¿cómo se llama la predicación? Dije, sí, el don inefable. Y tuvo que pelar por el diccionario, porque la palabra inefable es así, inexplicable. No lo entendemos. Y no es fácil entender ese precioso regalo que es el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Pero ahí está el Espíritu para ayudarnos a nosotros saber que por lo menos Él lo hizo. Y lo hizo, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó. Lo hizo por amor. Ellos cuando se reunieron allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu decidieron por el amor que nos tiene enviarnos. Entonces uno dice, oye, yo digo, tengo que copiarme porque de esa bondad tan grande que nosotros recibimos, uno por eso dice, es la bondad inmerecida para nosotros, ese don inefable que nosotros a veces no lo entendemos, pero es por su gran bondad. Entonces vamos viendo que Él, lleno de esa gran bondad, es también un Dios regalador. Amén. Es un Dios regalador. Y entonces uno dice, cónchale, es importante saber que nosotros contamos con un Dios que regala. Y revisamos, oye, y la naturaleza de su regalo. La naturaleza de su regalo. La segunda parte
dice el versículo, Dios envió a su hijo, ¿verdad? Y el regalo fue parte de él, repito, fue parte de él. Y uno dice, mire, no es tan fácil que él haya venido en forma de hijo. Y como yo no sé cuánto es el tiempo, porque no quiero demorarme así mucho, me hizo recordar esta semana Génesis 22 del 6 al 14, ¿se acuerdan? Cuando Abraham tenía que hacer el sacrificio. Bueno, si quieren lo ponen, aunque sea para que los que les encanta la parte visual lo vean. Y él tenía que poner sacrificio y tenía que llevar allí al cordero, y no había cordero. El único corderito que andaba por ahí echando broma era Isaac, ¿verdad? Y oye, y la palabra dice que hasta lo llegó a envolver, ¿verdad? Y lo llegó a amarrar y ponerlo casi sobre, preparar el cuchillo. Y yo digo, Señor, tú estabas a ver si era verdad que alguien era capaz. Él lo iba a hacer por obediencia, y por eso que después Dios intervino y le dijo que no, ¿verdad? Pero imagínense la disposición que tenía Abraham, ¿verdad? Porque no es fácil. Era lo que decíamos. A veces cuando uno va a las tiendas a decir, tengo que dar un regalito, y comienza uno, oye, me parece, ¿cuánto tengo para dar este regalo? ¿Verdad? Para desprendernos de algo y regalarlo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No es tan fácil. No es tan fácil. Yo quisiera a veces tener esta forma de echar chiste con el pastor. Así pasó un matrimonio que tenía que dar un regalo, y cuando él fue a la tienda lo que le daba era un televisor de 50 y pico pulgadas. Y tú, ¿verdad? Dijo, bueno, ni por se me tocó. Y tuvo que regalar su televisor grandotote. A los 3 meses él se consiguió, para hacer el cuento corto, al novio, pues que ya era esposo. Y le preguntó y dijo que se habían divorciado. Y él enseguida, Dios mío, había comprado para 36 cuotas. Porque no tenía ese día, ¿verdad? Y le dijo que se habían separado y no es nada, me dijo. Y en la pelea me tiró el televisor y se partió. Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa, esas cosas pasan. Entonces, lo que uno tiene que poner a veces, ¿verdad? Y la gente cómo recibe el regalo, que eso lo vamos a ver después al final. Pero el sacrificio que tuvo que hacer, entregar a su propio hijo por nosotros, y lo hizo, ¿verdad? Así como dice Romanos 5:8. No va a ir mucho más. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros, ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Muestra su amor con nosotros, porque aún sin merecerlo, ahora entienden por qué es un don inefable, porque sin merecerlo, Él puso, ¿verdad?, de sí mismo para darnos a nosotros. El sacrificio que tuvo que pagar Dios por nosotros fue grande, grandísimo, ¿verdad? Y les tengo un mensajito que él dijo: en esta parte dile a mi iglesia que yo doy don peculiares, personales. Dile que cada uno de nosotros tenía el nombre escrito cuando Él concibió en el cielo el regalo fabuloso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenía nuestro nombre ya con la tarjetica para recibir ese regalo inefable de Dios. Así que, ¿verdad? No, eso sí se merece un buen aplauso, ¿verdad? Estaba el nombre nuestro escrito ahí de manera personal. Es verdad que la palabra lo va a decir, y a veces nosotros también de manera general decimos el regalo para toda la humanidad.
pero es un regalo particular. Cada uno de nosotros lo va a recibir y lo recibió. Y hay otros que faltan por recibirlo. Amén. Ok, de tal forma que recibimos lo mejor que Él tenía, de Él mismo, ¿verdad? Fue entregado para nosotros. Oye, para que alguien se sacrifique de esa, ¿verdad? De esa manera vayamos viendo para que el Espíritu nos pueda hacer entender la magnitud de ese don inefable para cada uno, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y para qué ese regalo? Porque a veces es verdad que uno recibe regalos y uno dice, bueno, ¿para qué? Así como yo le digo, ¿para qué te me da de soborne? ¿Verdad? Nosotros a veces decimos eso. O alguien, ¿verdad? En esos intercambios no sale con la carita tan chévere, ¿verdad? Oye, una vez un intercambio en mi casa, me tocó uno, bueno, tenía que tocarme uno de mis hermanos y uno regala aquella cosa y me dijo, oye, te compré este librito porque a ti te gusta leer. Y yo dije, por dentro, yo sé que a mí me gusta leer, pero no quería eso, ¿verdad? Entonces, uno dice, oye, era necesario. Bueno, vamos a volver al versículo 4. Dice así, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya hemos visto mucho la encarnación del Señor y no quiero demorarme mucho en eso. Pero lo que sí quiero es hacer un anuncio chiquitico y decir la envoltura que Dios decidió darle a ese regalo. Nosotros a veces agarramos esos regalos y los desbaratamos, ¿verdad? La caja y la tiramos. Ahora casi no, porque ahora en los negocios dicen, guarde la caja por si acaso hay algún reclamo. Y a veces a mí se me olvida y esas cajas duran en mi casa como 3, 4 años, ¿verdad? Y dice, guarden la envoltura. Y aquí Dios usó, ¿verdad?, a una mujer de envoltura para su regalo. De tal forma, vayan viendo lo cuidadoso, lo delicado que es. Y la ventaja que nos llevan a nosotros, los varones, porque entonces la envoltura fue a una mujer. Yo así digo, Señor, ¿y por qué no? Bueno, no tengo, y no se lo reclamo que me va a decir como, ¿quién eres tú para reclamarme a mí? ¿Verdad? Pero lo bonito de esto es saber, hermanas, y después al final voy a volver a esto de la envoltura, de así como porque para nosotros desde el punto de vista humano, dependiendo a quién vamos a regalar, le compramos una envoltura fabulosa. Y si no, dice, no, cualquier caja por ahí la tapamos. O cualquier bolsita, importa que esté ahí media arrugadita, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? O nosotros hubiésemos dicho, oye, vamos a buscar una de palacio, una princesa. ¿Verdad? A Moisés le pusieron nada más y nada menos a la hermana del faraón. Dice uno, cónchale. Pero él, para darnos ese regalo, escogió una muchacha de Nazaret, humildita, de un pueblito allá que, ¿verdad? Bueno, el Señor es así. Así que alégrense. Aquí deberían aplaudir todas las damas, ¿verdad? Al final vamos a aplaudir todos, ya van a ver. Entonces, Él escogió esa envoltura, así, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos tenerlo. Y nacido bajo la ley, dice la palabra que Él actuó conforme a la ley y nunca pecó. Amén. Conforme a la ley. Nosotros nos cuesta adaptarnos a la ley, a la palabra de Dios y pecamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues estemos en el carapacho, tenemos que aceptar, ¿verdad?, que la tendencia nuestra, como dice el hermano Carlos, es a la carne, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, Él en su ley había decretado que la paga del pecado es
muerte, ¿verdad? ¿La podíamos pagar nosotros? Claro que no. Era imposible que nosotros pudiéramos pagar una deuda tan grande. Y Él, ¿qué hizo? La pagó por nosotros. Entonces, ¿necesitábamos ese regalo? Claro que sí, muchísimo. Porque sin ese regalo, no hubiésemos podido, ¿verdad?, tener acceso a todas las cosas que ahorita vamos a hablar de ese combo que viene junto con ese regalo. Entonces, Él lo hizo y lo pagó con gusto, con amor, con satisfacción. Y yo digo todas estas cosas porque al final cuando tengamos que decir, ¿y qué vamos a hacer con ese regalo? Bueno, pero no van a ser cosas malitas, van a ser cosas buenas, ya van a ver. Entonces, ¿verdad? Nosotros necesitamos altamente tener una libertad, como dice en el 5, ¿verdad? Para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley. Porque si no, nos hubiese agarrado la ley, ¿verdad? Y nosotros pues no hubiésemos podido salir de allí, ni pudiésemos estar aquí. Nosotros estamos aquí gracias a que somos libertados de la ley y del pecado por ese regalo que se llama Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro libertador. Entonces, lo necesitamos muchísimo. Nosotros a veces no tenemos idea de la necesidad que aún seguimos teniendo de ese regalo, aún, ¿verdad? Ok, y llevaba un objetivo que era ¿cuál? Que recibiéramos la adopción de hijos. A lo mejor nosotros no entendemos mucho esas palabras de Pablo y la palabra adopción para aquella época, pues no era a lo mejor tan como nosotros ahorita, pues que decimos, bueno, cualquier hijo tiene, y aquí está nuestro hermano Stalin recién bautizado, que nos pudiera dar una clase de lo de adopciones y cosas. Pero en aquella época sí, porque había diferencia entre los hijos fuera, los hijos no fuera, los que eran recibidos o no. Y en cambio aquí Él nos dio, ¿verdad?, ese regalo para adoptarnos como hijos. Vamos a ver el 6, ¿verdad? Y dice, por cuanto ahora sois hijos, Dios envió a vuestros corazones que el espíritu de su Hijo. Nos hizo, a través del recibimiento de ese regalo, nos hizo formar parte de su familia. ¿Ven? Porque ahora el lema para nosotros es que nosotros somos una familia, todos igualitos. Tenemos el derecho de ser hijos. ¿Como quién? Como el Señor Jesucristo, imagínense. Él dio a su Hijo, ¿verdad? Él dio a su Hijo, así como uno dice, bueno, lo que hemos tenido hija hembra, bueno, damos a nuestra hija, se casa y tenemos un hijo más, ¿verdad? Él dio a su Hijo Jesucristo para tener nosotros el derecho. Fíjense ese combo que venía incluido allí. Nos dio a su Hijo y encima de eso nos dio la, ¿verdad?, oportunidad de ser hijos de Él. Para recuperar, acuérdense que le había dicho, Él tuvo que hacer un sacrificio por esa unidad que Él tenía con el Hijo, de ser enviado. Que el Señor varias veces, si nosotros lo leemos en los evangelios, ¿qué decía Él? Yo vengo a cumplir el que me envió. Lo que yo vi haciendo mi Padre, lo que Él me dijo que hiciera, yo le obedezco porque Él me envió. Él estaba consciente de que era un enviado. Así formara parte de la eternidad, pero era un enviado. Porque lo habían enviado, ¿verdad? Y nosotros ahora somos igualito para Dios Padre. Nosotros somos idénticos que el Señor Jesucristo en su relación de intimidad, que era una de las cosas que revisábamos en la vigilia, era esa intimidad, esa consagración
y esa santidad de estar de nuevo con Él allí, y que nosotros debemos aprender eso. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Uno de los retos que nosotros tenemos también, en un libro gracias que el hermano Rogelio nos lo dio para los ancianos, y el capítulo último que leímos fue el de la oración. Oye, eso me puso a mí por el suelo, porque yo no oro ni el 10% de lo que quiere este libro que ore. Y esta semana, y yo, oye Señor, qué bueno es saber que nosotros debemos desarrollar esa relación de intimidad con Él. Porque ¿cuál ha sido? Mire, me salgo un poquito, pero es que quiero utilizarlo para explicar mejor. Yo en mi trabajo, cuando reviso a un niño en estos últimos semanas, me recuerdo cuando comencé hace 30 y pico de años a revisar muchachitos, y veo cómo han cambiado. Para que ellos me hicieran unos ejercicios al principio me costaba porque no lo hacían. Ahora yo creo que nacen y casi le dicen a la mamá, llévame para que el pediatra Nanaí me ponga que quiero hacer los ejercicios ya en la primera semana de vida. Y lo hacen. Entonces, la mente nuestra, no solamente en los bebés, la de nosotros ha ido también progresando, pero hemos tenido el peligro de creer que por el desarrollo de nuestra mentalidad hemos hecho que apagar el espíritu. La fe se nos ha convertido en un racionalismo, que queremos explicar todo con nuestra mente y queremos, ¿verdad?, a veces saber que la relación íntima con el Padre la voy a construir yo solo. No, una de las cosas que hablamos en la vigilia era eso, que escuchamos en la vigilia era eso, ¿verdad? Es una relación que nosotros debemos desarrollar y de ir menguando sin reconocer que el ser humano ha ido creciendo. Eso no hay duda, no me opongo a eso. Pero debería ir crecer también nuestra humildad de saber que Él, ¿verdad? Y escuche, ustedes han oído testimonios de las veces que yo he escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Y que es para todos, que no es una construcción cognitiva de mi mente. No, claro que no, ¿verdad? Porque son cosas que uno sabe que están ahí sobrenaturales. Porque eso es parte del don y del regalo que nos dio. Volver a recuperar esa intimidad con Dios que la perdimos en el paraíso. Y la heredamos de Adán, esa separación, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros volvamos otra vez a reconstruirla. Por eso es que, mire, uno de los pasajes que a mí me encanta es cuando la conversión de Pablo. Porque sé que él bajó del trono a conseguirse con Saulo. Y me recordaba esta semana que no era cuando mi mamá nos mandaba a hacer algo y nosotros no íbamos inmediato. ¿Verdad que eso no es raro? No, le pasa a los niños, no, nos pasa a los adultos. Mi mamá decía, es que tú parece que estás clavado en esa silla, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el Señor está clavado, así como se clavó en la cruz, que está clavado en la silla. Pues no, déjeme decirle, mantengan su fe, mantengan su devoción, su obediencia, su esperanza, y van a recibir la visita y la voz de Dios. Amén. Lo digo yo con propiedad, ¿verdad? Y ustedes han oído pues de mis anécdotas con el Señor. Así me decía él esta semana, dile que su nombre ya estaba escrito antes de que nacieran, antes de que estuvieran ahí en la iglesia, ya yo los tenía escritos aquí en mi palma de mi mano, ¿verdad? Porque eso no está aquí directo, pero él me dijo que se lo dijeron. Entonces, es importante saber eso, de que es parte, ¿verdad?, de ese regalo, ¿verdad?, como Él nos hizo adoptar, volver a tener esa intimidad con Él. Y como si fuera poco, pues por eso es que lo llamo el combo, como si fuera poco el regalo, tenía otro regalito más. Y yo digo regalito, pero a Felipe no le gusta que yo le ponga diminutivo a la cosa, ¿verdad?
Recibimos un regalote, ¿verdad, Felipe? Un regalote. Que dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. No nos dejó solo, ¿verdad? Y Pablo utilizó aquí una expresión que no es muy común en la palabra. En vez de decir el Espíritu de Dios, que puso el Espíritu de su Hijo, para saber que ahí estaba el combo y el regalo. Y es ese Espíritu que nosotros tenemos en nosotros y con nosotros que nos hace decir esa expresión, Abba Padre, que ustedes saben que es la expresión de cariño, de intimidad, como le dicen los hijos a uno, apá, papaito, ¿verdad? O padrecito, o papi, que lo que habla es de esa relación. Y es así que nosotros en nuestras oraciones logramos, ¿verdad? Dejar que el Espíritu se mueva en nosotros para expresarnos esa relación íntima con Dios de esa manera. Y Él no los acepta. Él los está esperando, que nosotros en nuestras oraciones individuales y personales lleguemos a expresarnos a Él de esa magnitud, que lo llamemos así, como ustedes quieran, de cariño, que esa no es más que la acción del Espíritu en nosotros, porque lo dice la palabra ahí clarito, el cual es ese Espíritu de su Hijo, por ser un espíritu de hijo, que nos hace exclamar con la misma libertad y amor que el Señor se refería a su Padre. Dios, nosotros igual, porque tenemos que el mismo espíritu. Ok, y después de esto, no crean que viene la parte de la navegación fuerte, no. Viene la parte de la navegación chévere. ¿Cuál ha sido la respuesta de nosotros a ese regalo tan maravilloso, tan grande, ese don inefable, inmerecido en su bondad? ¿Hemos conservado nosotros ese regalo? ¿Verdad? Porque en el momento en que, así como les dije que usó a María como envoltura, ¿qué tenemos nosotros en nuestros corazones? Todos, ¿verdad? Al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo y entro, ¿verdad? Y lo hemos recibido y el Espíritu está en nosotros. Entonces nosotros somos, ¿qué? Envoltura de ese regalo. Y si tuviera Adi aquí parada, que nos dijera Adi, ¿verdad? Esa envoltura es para compartirlo, no así Adi. Amén, para compartir de ese regalo. Una de las manifestaciones, además de sentirnos regalados, tremendamente regalados, felizmente regalados, agradecidamente regalados, es para que compartamos ese regalo. Lo disfrutamos nosotros y por ende lo compartimos, ¿verdad? Y por eso es que a mí me gusta el himno, porque el himno habla de todas esas cosas que hace que Dios nos haya mandado ese regalo. Todas esas cosas. Y oye, eso nos hace que nosotros, lo que yo he llamado esa autoestima espiritual. Oye, si el Señor se fijó en nosotros para darnos ese regalo tan grande, es para que nosotros no nos olvidemos, no perdamos la vista. Mire, en estos días yo compartía con el pastor, en estos días que hemos estado compartiendo, porque le sirvo pues trayéndolo, y yo aprovecho, lo he dicho eso. Oye, mire el carro y la cosa, y él decía, bueno, es que bienvenido al club ahí de las cosas y de las pruebas. Oye, es que no crean, a veces las cosas se ponen, y él me recuerda y me dice, Dios está al tanto, así dice, Dios está al tanto de lo que nos pasa.
Y ahí es donde nosotros debemos recordarnos, oye, pero si nos regaló a su hijo, ¿verdad? No hagan como yo. Si nos regaló a su hijo, que me va a estar regalando unos bornes. No hagamos eso, porque hemos visto que Él tiene ese don de dar, ¿verdad? Esa bondad infinita, inmerecida, y aún en cosas pequeñas, Él se manifiesta. Mire, yo en estos días pasé por una bomba y habían 2 carros nada más. Oye, dije yo, y después me acordé, no tenía ni un dolarcito. Señor, dije yo. Y faltándole, no creía que era que iba a echar por gusto. Oye, lo comparto y el hermano Javier, pues a mí no me gusta, pero sabe que yo he hecho mis cuentos completos. Y dicen, ahí aquí te voy a dar $20 para que eche gasolina. Ese sí lo aproveché. Ahí sí tuve esa bendición, ¿verdad? Y después al día siguiente eché mi gasolina con esos $20. A veces pasa, porque sabes que estas bombas ahora no reciben ni tarjeta ni cosa, porque no tiene dólar, ¿verdad? Entonces, ese es el Señor. Ese es el Señor. Bueno, Javier sabe que ya saldé con él su cosa, por si acaso. Pero debemos aprovechar. Ahora ven, porque Dios es un Dios de detalle. Y los que no somos agradecidos somos nosotros. Pero cada instante el Señor hasta ahí, así como dice el pastor, Él está consciente, Él está pendiente de todas las cosas de nosotros. Y nosotros no nos debemos olvidar de eso, que es un Dios grande, maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores. Pero Él me dijo ayer, y soy un Dios de borne también, ¿verdad? Nosotros a veces, no, bueno, si no saben, los bornes son, se me había olvidado porque van a decir, bueno, ¿y qué tanto habla el hermano? Miren, los cables que se unen a las baterías necesitan unas tuerquitas para que encajen en los 2 tubitos que trae la batería, que uno debe tener cuidado, porque ayer cuando saqué rojo y después no sabía cuál era el rojo ni cuál era el negro, ¿verdad? Pero Lili se acordó y me dijo, yo creo que el rojo era este. Bueno, otro regalito ahí de Dios, ¿verdad? Yo le digo, porque si yo no sé de carro, ella menos, ¿verdad? Pero para que vean, ahí están esos regalitos que Dios los manda. Y uno tiene que saber aprovechar, porque si uno no ve a Dios en las cosas pequeñitas, no las va a ver en la grande, ¿oyó? El que espera ver nada más las grandes, se va a perder las maravillas de las cosas pequeñitas que Dios siempre tiene para nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, debemos estar pendientes de eso. Me falta el 7. Así dice que ya no eres esclavo, dice Pablo allí, sino hijo. Y si eres hijo, mire lo que dice Pablo allí, también eres ¿qué? Heredero de Dios por medio de ese regalo que se llama Jesucristo. Somos herederos. Somos herederos. Y yo sé, porque yo también lo hice así, cuando leí, pensé, el Dios del universo, todas las cosas que tiene, todo, Él es dueño de todo, ¿verdad? Así como dice Apocalipsis, ¿verdad? Esas calles de oro. Y yo soy heredero. Uno piensa así, ¿verdad? Que es medio carnal. Primero piensa en esas cosas materiales. Y no pensamos, pero es que es un Dios eterno. Es un Dios espiritual. Es un Dios inmortal. Y nosotros vamos a heredar eso, sí, ¿verdad?
esa parte. Es un Dios bondadoso y nosotros le damos eso también, ¿verdad? Es un Dios amoroso y heredamos eso también, ¿verdad? Así que tenemos que actuar como herederos. Como herederos. Mira, a mí me han pasado muchas cosas así. Mire, yo una vez me dice una tía, porque mi abuelo no crió a mi papá, pero tenía mucho real. Y me dice mi tía un día, oye, tu abuelo se murió y le dejó una herencia a tu papá y mi papá me dijo que a él no la iba a buscar. Y me llamaron a mí y yo dije, claro que voy, ¿verdad? Y fui a buscar en un sobre, ¿verdad? Que en aquella época, 10,000 bolívares, estoy hablando hace como 30 y pico años, 40 años atrás. Era una fortuna. Oye, como él no la quería y yo la fui a buscar, ¿qué dije yo? Esa herencia es para papaíto. Y yo venía contento. En lo que llegué a mi casa, mi tía pues se le ocurrió y lo había llamado. Y le dijo, ahí te mandé con ahí lo que dio nuestro papá. Y cuando llegó me dijo, dame acá. Y yo dije, Dios mío, la herencia no me duró, pero mire, ni media hora. Ni media hora. Y el Señor me recordaba, la herencia que yo te doy no te la va a quitar nadie, ¿verdad? Porque es una herencia incorruptible, ¿verdad? Es una herencia, pero mire que eso nosotros nos quedamos cortos de saber la magnitud de lo que nosotros hemos heredado aquí y lo que nos falta, ¿verdad? Por heredar, de tal forma que el agradecimiento, el amor, todo lo que dice el himno, nos quedamos a veces cortos de saber responder nosotros ese regalo, pero no se preocupen, el Espíritu siempre nos va a poner, así como dice Abba Padre, nos va a poner que nosotros cada día nos demos cuenta de eso. Quiero terminar con Filipenses 4, versículos 19 y 20. Mi Dios pues, dice la palabra, suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a qué, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mis hermanos. Amén.